sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SED el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento hasta las 4 estaremos acompañándoles con este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico para que usted conozca cuáles son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho constitucional, el derecho a la salud, por supuesto, y demás dudas que usted tenga en torno a esas normas que nos regulan. Quisiéramos que siempre fuera para bien, pero no todo el tiempo es así. Por eso, marque ya nuestras líneas de participación 331-2562, 331-2562 o el 325-7570, 325-7570, y nos vamos precisamente a lo que vinimos a recepcionar a nuestros televidentes. Recuerde la importancia que es estar bien enterado acerca de cómo funciona la seguridad social, cuál es la obligación de cada una de las entidades aseguradoras, qué tipo de prestaciones deben darle a usted. Por supuesto, su obligación es la de estar afiliado y que usted o su empleador pague oportunamente los aportes. Tenemos televidente en línea, buenas tardes. Bueno, entonces vamos a hablar con ustedes acerca de estos temas. La importancia que es estar afiliado al sistema. Muchas personas de pronto no logran dilucidar la importancia de tener una caja de compensación familiar. Pues no solamente es la salud, sino también una caja de compensación familiar. Esta entidad, recordemos, le ampara a usted o le reconoce el subsidio familiar por esos hijos que tienen edad escolar, le reconoce además el subsidio de vivienda para que usted adquiera vivienda de interés social con la ayuda de la caja de compensación familiar. Igualmente le ayuda a financiar lo que es la recreación, puesto que en sus sedes recreacionales o vacacionales usted puede ingresar, alojarse, descansar un poco después de unas agotadoras jornadas de trabajo. Y finalmente, la Ley 1636 del año 2013 tiene también como objeto lograr que las personas afiliadas a una caja de compensación familiar puedan de alguna forma obtener un subsidio cuando están desempleados. Es lo que se conoce comúnmente como protección al cesante. Recordemos que en esta situación no es estable el trabajo. Entonces, si usted se quedó sin trabajo en un momento determinado, la caja de compensación familiar debe subsidiarle hasta por 6 meses esa época de desempleo. Y por supuesto,
deben ayudarle a la consecución de un nuevo trabajo. Hay unos requisitos que deben estar allí en la ley 1636 del 2013 y que usted debe conocer. No hay que minimizar la vinculación a la caja de compensación familiar. Por eso es obligación, al igual que vincularlo a pensión, a salud, a riesgo laboral, que su empleador lo vincule a una caja de compensación familiar. ¿Y por qué no? Usted, si es independiente, también tenga esa oportunidad para que pueda acceder al reconocimiento de las prestaciones, en su mayor parte de tipo económico, pero también de orden recreacional, como lo hemos anotado. Esto pues, para que usted esté pendiente y no deje no afiliarse a una caja de compensación familiar. A esta hora vamos a resolverle la inquietud a doña María Elena González. Doña María Elena González nos indica que trabajó con varias empresas y que una de ellas no le hizo aporte, es decir, le afilió al sistema, pero le aportó durante 2 años únicamente, después de haber trabajado para la misma cerca de 11 años. Es decir, dejó 9 años sin cotizarle al sistema. Ahorita ella le faltan algunas semanas para poder obtener reconocimiento de la pensión porque ya cumplió la edad y quiere saber cuál es el procedimiento para que esas semanas que el empleador no le hizo aporte al sistema de seguridad social pueda ella tenerlas en cuenta o sumárselas a su historia laboral y con ello estructurar los requisitos para el reconocimiento de la pensión. Y en ese orden entonces ella dice qué debe hacer. A todos nuestros televidentes les recordamos que si tienen espacios no cotizados porque el empleador no pagó pero afilió, no deben ellos pagar sino el empleador. Basta con demostrar una prueba idónea que demuestre que esa persona en efecto estuvo trabajando con ese empleador y si logra hacerlo, simplemente el fondo debe sumarle esas semanas. Sin embargo, hay situaciones en que el empleador no aparece por ningún lado y como aún no había ese recelo, esas sanciones que se establecen hoy para el empleador cuando no vincula al trabajador al sistema de seguridad social, pues los empleadores en el pasado, estamos hablando de los años 80 o antes o incluso en los mismos 90, hoy, aunque en menos proporción, también encontramos algunos que no vinculan al sistema de seguridad social. Entonces, ¿qué puede hacer doña María Elena González en ese caso para recuperar esas semanas? Todas las personas pueden acercarse con su empleador y esos tiempos que no pagaron o no afiliaron en el pasado y que hoy son necesarios para estructurar el derecho a la pensión por vejez, es sustancialmente importante que soliciten un cálculo actuarial. El cálculo actuarial no es más que exigirle a su fondo de pensiones que calcule, que actualice el valor que ese empleador o ese trabajador independiente pudo haber pagado en el año 1995, 98, etcétera, y que por no tener dinero o por no querer pagar no lo pudo hacer en ese momento y quiere hacerlo este año. Entonces el fondo de pensiones lo que hace es actualizar ese valor y decirle lo que debe pagar para recuperar esas semanas que no figuran en la historia laboral es tanto. Con eso la persona puede recuperar incluso las transiciones a que hemos hecho mención aquí en muchas oportunidades. Lo importante es no quedarse sin el reconocimiento de la prestación económica, sobre todo esa pensión de vejez, que reviste una sustancial importancia porque son esos años difíciles en materia de adquirir recursos o conseguir recursos para el sustento. Cuando una persona ya supera sus 60, 62 años o más y no tiene ingresos, entra en un problema
bien complicado, bien grave, porque si no tiene hijos o de tenerlos, son de aquellos que aún, a pesar de ser hijos y están joven, hay que seguirles sufragando los gastos por parte del padre. Ahí va a haber un problema bastante complicado. Por eso nosotros recordamos que doña María Elena puede acercarse a su fondo de pensiones y exigir un cálculo actuarial para que esas semanas puedan hacer parte de la historia laboral y obtener la pensión. Es posible que doña María Elena haya estado en transición, bien, en la primera parte de la norma, cuando aplicamos el artículo 36 de la Ley 100, que prevé pues o exige para el 1 de abril 15 años cotizados al sistema o 35 años de edad en ese momento, 1 de abril del 94 si es mujer, o los 40 años si es hombre. Esta transición es posible que la persona la conserve por siempre, pero para ello hay que leer un poco más el artículo 36, porque la transición no se pierde con el transcurso del tiempo si la persona a 1 de abril tenía tiempos cotizados, es decir, 15 años como lo indica el artículo 36. Pero si la persona a esa misma fecha, 1 de abril de 1936, no entró en transición por tiempos aportados, sino por edad, es decir, tenía 40 o 35 años según el caso, el artículo 36 le dice que no se puede trasladar a un fondo privado, porque si se traslada, es decir, se sale del seguro social de ese entonces y se pasa a un fondo privado, pierde la transición. Hacemos esta precisión o esta aclaración para que las personas que hacen uso, por supuesto, de las modificaciones de que fue objeto de la Ley 100, trasladándose cada 5 años como lo prevé la Ley 797, todos tienen derecho a trasladarse de un fondo de pensiones a otro. Pero ese traslado se puede hacer únicamente cada 5 años. Cada 5 años puede usted trasladarse del RPM o Colpensiones a fondos privados, conocidos también como RAIs, cada 5 años. Y ese traslado debe hacerse siempre y cuando la persona no le falten 10 o menos años para cumplimiento de la edad mínima. Así lo establece pues el artículo 13 de la Ley 100, cuando establece las características del sistema de seguridad social en pensiones, manifestando que una persona sí puede cambiarse, pero sí se cambia, ojo, del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual y estaba en transición por edad, no puede volver a trasladarse, o bueno, puede trasladarse, pero no puede recuperar ya la transición, no puede recuperar el régimen de transición. Esto si la persona, repito, estaba en transición a 1 de abril por edad. Distinto es que usted, señor televidente, a 1 de abril estuviera en transición no por edad, sino por tiempos aportados. En este último caso, la Corte Constitucional, en una variedad de sentencias, ha manifestado, entre ellas la SU 062 del 2010, una sentencia unificatoria, SU 062 del año 2010, esa persona puede trasladarse en cualquier momento. Esto se lo ampliamos después de atender a un televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Muy bien, gracias a Dios. Mi nombre es Gerardo Benavides. Don Gerardo Benavides. Don Gerardo, ¿de dónde nos llama? De acá de la ciudad de Cali, doctor. Lo que pasa es que quería hacerle una preguntita. Sí, señor. Es que yo, el pasado noviembre de 2017, me pensionaron en Porvenir por invalidez. Me dieron un 50.7. Sí. Y ahora me llega una información de que ellos este mes no me van a pagar la mesada porque la entidad Seguros Alfa, que es la aseguradora de ellos, me va a seguir pagando
el monto por una cuestión de, que dice aquí de, ¿cómo es? Renta vitalicia, de pensión de renta vitalicia. Sí, señor. Entonces yo quería saber si eso sí me beneficia o qué, no sé, o sea, me tiene eso como intrigado, no sé. Supongo que en esa misma carta le están diciendo que esa modalidad de renta vitalicia es igual a la que usted había escogido inicialmente, que debe ser retiro programado, ¿o qué le dicen allí? No, que yo reúno uno de los dos requisitos para tener renta vitalicia, y entonces me dicen que es mejor pues, la gente, que porque renta vitalicia se supone que es para toda la vida, no como me han dicho ellos antes que cada 3 años me iban a calificar. Entonces no sé. Bueno, vamos a responderle entonces. ¿Usted qué edad tiene, don Gerardo? Tengo 50 años, doctor. 50 años. ¿Y usted cuántas semanas tiene cotizadas? Cuando ellos me liquidaron, pues tenía 1037, pero ellos me colocaron 1022, más 272 que tengo por pensiones, que es el bono pensional, que sería revivido cuando yo cumpliera los 62 años. Sí, señor. En el 2032. En el 2032, correcto, que tiene 50 años. 2030 más o menos, porque tiene 50, en 12 años estamos ya en el 2030. Ahí es cuando se le va a redimir a usted ese bono. Eso le dijeron, Sí, ¿cierto? Sí. Bueno, perfecto. Entonces vamos a responderle su inquietud es, ¿qué es eso de renta vitalicia? Y si ustedes le van a cambiar, ¿qué consecuencias puede tener? Vamos a explicarle entonces a don Gerardo Benavides, que nos llama desde la ciudad de Cali. Nos dice que inicialmente se pensionó. Se nos olvidó consultarle si la pensión era invalidez de origen común o si la invalidez era de origen laboral. Bueno, ya entendimos que al parecer fue un fondo de pensiones. Los fondos de pensiones reconocen la prestación económica por invalidez cuando es de origen común. Es decir, que la pregunta ya pasa a un segundo plano, porque ya nos dijo que el fondo de pensiones le reconoció la pensión. Distinto es si el origen es laboral, no reconoce el fondo de pensiones, sino la ARL, Administradora de Riesgos Laborales, que es otra entidad completamente distinta. La pregunta es, ¿qué sucede si me cambian de la modalidad de pensión, al parecer retiro programado, por la de renta vitalicia? ¿Qué consecuencias puedo tener? Vamos a explicarle entonces a don Gerardo Benavides, y los demás televidentes toman atenta nota de la respuesta a esta importante pregunta. ¿Por qué? Mientras en el fondo privado encontramos 3 modalidades, en el fondo público hay una sola modalidad de pensión de vejez. Esa pensión siempre la conocemos como pensión de vejez. Insisto, debe cumplir 1.300 semanas y debe tener además los 62 años o los 57 si es hombre o mujer respectivamente, en ese orden. Pero el fondo privado trae 3 modalidades de pensión. La una es renta vitalicia, la otra es retiro programado, y hay una combinación de las dos que es renta vitalicia con retiro programado. De pronto no le explican bien a las personas afiliadas en qué consiste esto. Usted puede obtener una pensión de retiro programado, y ese retiro programado puede ser más alta la pensión que la de renta vitalicia. ¿Por qué razón? Porque usted cuando coge o se acoge a esa modalidad de retiro programado, usted simplemente le dice al fondo de pensiones: quiero recibir mi pensión durante 20, 30, X años. Usted determina el tiempo en el cual usted va a recibir esa pensión. Eso es claro. Y esa pensión se va a acabar en algún momento, porque usted fija, por eso se llama retiro programado. Usted programa en qué fechas o en qué tiempo va a retirar el saldo que tiene consignado en su cuenta de ahorro individual. Esa es una modalidad, y esa modalidad, al final la pensión se acaba. La otra modalidad es renta vitalicia. Su nombre lo dice, es por toda la vida, va a recibirlo vitaliciamente, toda la vida. Es decir, que la persona aquí funciona la pensión como en el fondo público.
se la van a reconocer por los siglos de los siglos en que esa persona esté con vida, o de pronto a sus beneficiarios en el caso de faltar el afiliado. Y la tercera modalidad es una combinación de las dos. Nos explicamos. Usted en su cuenta de ahorro individual tiene 400 millones de pesos, para citar un ejemplo. Tiene 400 millones de pesos depositados. Si usted escoge renta vitalicia, el monto de la pensión es un poco más reducido, pero igual se va a pensionar. Si escoge retiro programado, corrijo, ese monto de la pensión va a ser mucho más alto o un poco más alto que la renta vitalicia, porque usted ha escogido que le reconozcan una pensión, por ejemplo, de 2 millones de pesos, y esos 2 millones de pesos va recibiendo hasta que se acaban esos 400 millones de pesos. Retiro programado. Pero usted puede decir, quiero una combinación de las dos, retiro programado y renta vitalicia. Esa tercera modalidad consiste en que usted se programa para recibir una suma X, y cuando ya queda en su cuenta un saldo mínimo para una pensión mínima, entonces se la cambian a la modalidad de renta vitalicia. Esa es la tercera modalidad de pensión que se da en los fondos privados. Pero en el caso de don Gerardo Benavides nos dice, es que me pensioné, me llegó ahorita, casi todos los fondos privados están haciendo eso. Usted dice, tiene una aseguradora, creo que es Seguros Alfa. Ya me reconocieron la pensión. Los fondos privados en su mayor parte toman un seguro con otra entidad aseguradora. Lo que aquí hemos dicho se denomina reaseguramiento del riesgo. ¿En qué consiste eso? Me afilio a Colfondos, a Porvenir, a Horizontes, a cualquiera de estos fondos privados. Riesgo común. En el transcurso de esa afiliación tengo un siniestro. Ese fondo a su vez toma una póliza con una aseguradora, de tal suerte que si el afiliado llega a verse inmerso en algún tipo de contingencia que amerite reconocimiento de la pensión por invalidez, no es directamente el fondo el que le va a reconocer la pensión, sino que es la aseguradora con la cual se tomó esa póliza. Esto pues para esclarecerle un poco, porque dirán, bueno, si me afilié con Colfondos, ¿por qué hay una aseguradora como Liberty, como Seguros Bolívar, como Alfa, que me está reconociendo pensión? Por esa razón, porque toman una póliza como cuando usted asegura su vehículo. Allí hay claridad. El banco le presta, pero le obligan a usted a que tome una póliza de seguros con otra entidad aseguradora. Pues bien, todos los fondos de pensiones están ahorita llamando a la gente para que tomen la modalidad de renta vitalicia. No sé, hay algo que debe ser que hay algo huele algo mal allí, porque los fondos nunca hacen campaña para beneficiar a sus afiliados. Hay que mirar por qué están cambiando de esa modalidad de retiro programado al de renta vitalicia. Por supuesto que renta vitalicia va a ser mucho mejor porque va a tener la pensión por siempre. Si usted se pensionó por invalidez, don Gerardo Benavides, si se pensionó por invalidez, lo que dice el artículo 44 de la ley 100, artículo 44 de la ley 100, es de que el fondo de pensiones o la aseguradora que le reconoció a usted la prestación por invalidez, lo puede llamar a usted cada 3 años, puede llamarlo. ¿Con qué objeto lo llama? Para someterlo a una nueva valoración, para saber si después de que le reconocieron la pensión, su situación de salud se ha mantenido, ha mejorado o ha empeorado. Con esa finalidad, el artículo 44 dice de la ley 100 que cada 3 años los fondos de pensiones pueden requerir a la persona calificada para que le revisen su estado de invalidez. ¿Y por qué lo hacen? Porque se ha comprobado que muchas personas llega el momento de la pensión y andan con bastón, con muletas o con silla de rueda, van a cobrar. Eso es el lunes. Pero dicen que el fin de semana, viernes y sábado, los ven por ahí en las discotecas bailando reggaetón, sin bastón, sin muleta y sin silla de ruedas, porque es posible. Así como en la Biblia hay un pasaje donde dicen que Jesús le dijo, levántate Lázaro, y Lázaro se levantó, y no había podido hacerlo antes. Parece ser que con algunos pensionados por invalidez sucede lo mismo. Le reconocen pérdida de capacidad laboral, están tullidos en una silla o en muletas,
y tiempo después o al fin de semana lo ven bailando por ahí reggaetón muy bien, sin necesidad de muletas, sin silla de ruedas, sin bastón. Entonces, por eso se hace ese llamado para que la persona acuda y lo valoren cada 3 años. Es posible que a usted no lo llamen en 3 años, en 4 años, en 8 años. Es posible. Todo depende del tipo de patología que le haya generado a usted la pérdida de capacidad laboral. Si a usted le amputaron sus brazos, le calificaron con el 50, a lo mejor nunca lo van a llamar porque los brazos no retoñan. Nunca le van a volver a salir esos brazos. Luego, no tiene caso que el fondo de pensiones que le reconoció a usted la prestación por invalidez le llame a mirar si usted se mejoró. No, los brazos no le van a salir. Pero si usted es de aquellas personas que ha sido calificada con un problema, por ejemplo, lumbar, allí en su columna vertebral, 1, 2, 3 discos más que estén desgastados, y se logra pensionar usted con eso, en su caso, por ejemplo, don Gerardo Benavides, le reconocen un 50.7% de PCL. Usted con esa pérdida de capacidad laboral del 50.7 puede estar peligrando si es un dolor lumbar. ¿Por qué? Porque ese dolor lumbar es posible que a futuro, con una buena terapia, desaparezca. Y si desaparece el dolor, lo van a valorar a usted y le van a decir, le revocamos la pensión. Luego, usted estos días va a estar un poco triste porque ya se mejoró y le van a quitar la pensión. O puede estar muy contento porque goza de buena salud, así no tenga pensión. Eso puede pasar en la vida. Su ventaja frente a otras personas, ¿cuál es? Usted dice, tengo 1037 semanas por un lado en el fondo privado y tengo 272 semanas en Colpensiones. Ese bono pensional se hace efectivo únicamente cuando usted cumpla los 62 años. De tal suerte que si usted mañana le revocan la pensión por invalidez, lo único que habría que esperar es cumplir los 62 para que le reconozcan la pensión de vejez y se la reemplacen por esa pensión de invalidez, porque a lo mejor ya usted se recuperó. ¿Por qué le preguntaba antes de darle respuesta si usted se había pensionado por invalidez de origen común o origen laboral? Porque es posible que una persona que se pensione hoy con ARL origen laboral pueda, como es su caso, si tiene el número de semanas suficiente, reclamar más adelante la pensión por vejez y puede obtener 2 pensiones. Es el único caso en donde una persona puede reclamar pensión por invalidez, repito, si ella es de origen laboral, y pensión de vejez de un fondo de pensiones, sea privado o sea público. No obstante, en el fondo privado le exigen 1150 semanas con la figura de la garantía de la pensión mínima. Esto pues para indicarle a don Gerardo Benavides, porque está preocupado el hecho de que le hayan llamado y le hayan dicho que le van a cambiar de retiro programado a la modalidad de renta vitalicia. Hágalo siempre y cuando el monto sea el mismo, porque hoy en día lo están garantizando de esa forma. Ojalá y los fondos de pensiones entren en razón en algún momento y reconozcan a plenitud el derecho a la pensión como debe ser, de manera justa, porque hoy los fondos de pensiones son un fraude, un verdadero fraude, porque es mucho el dinero que reciben de sus afiliados y poco lo que reconocen como prestación económica. Los fondos de pensiones, las EPS no se quedan atrás, pero principalmente los fondos, porque ellos son los encargados de reconocer la pensión en las diversas modalidades que la ley ha consagrado. Llámese de vejez, invalidez, sobrevivencia, llámese pensión familiar o pensión especial, porque la única pensión que no reconocen los fondos es la pensión sanción, que está contenida en el artículo 133 de la ley 100, que ha sido una copia textual del artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, en donde usted como empleador, si no afilia a ese trabajador a un fondo de pensiones, cuando ese trabajador cumpla la edad y el tiempo necesario laborando con usted para obtener una pensión, usted como empleador debe reconocerle la misma. No se olvide de esto porque es muy importante.
Si no se hace así, sencillamente corre el riesgo de que lo demanden y un juez de la República ordene reconocerle la pensión, sanción a ese empleador. Es de vital importancia que ustedes conozcan esto. Por eso, si hoy usted está trabajando, cerciórese que su empleador le tenga afiliado a un fondo de pensiones, a una EPS, a una ARL y a una caja de compensación familiar. Estas 4 instituciones pueden tranquilizarle no solamente a usted, sino a su núcleo familiar, lo mismo que a su empleador, porque si el empleador es ordenado, es organizado y cumple con la ley, al afiliarlo se está eximiendo de una demanda futura. No solamente la demanda que usted como empleado va a hacerle, sino también la sanción a la que se ve expuesto por parte de la UGPP si no cumple con esa obligación legal. Al amigo Gerardo Benavides le agradecemos pues que haya comunicado con nosotros y estábamos aquí explicándole a doña María Elena González, hablando la diferenciación de estar en transición a 1 de abril por tiempos cotizados, 15 años, o estar no por tiempo sino por edad, es decir, si usted es hombre y tenía 40 años o si era mujer y tenía 35. ¿Qué diferencia hay en eso? En que para la Corte Constitucional se le da más prioridad al que está en transición por tiempos aportados, es decir, al que al 1 de abril tenía 15 años de aporte a los fondos, porque eso le va a permitir que a esa persona, por supuesto, estar mucho más cercano de estructurar la pensión que el que al 1 de abril tenía 40 o 35 años y no tenía ninguna semana cotizada. Está mucho más cerca el que tiene tiempos aportados. Está a cerca de 250 semanitas cotizadas para poder alcanzar la pensión. Esto pues lo hago en vista de la pregunta que nos hace doña María Elena González. Yo quería que explicáramos un poco más acerca de la transición. Si usted lo estaba a 1 de abril por tiempos cotizados, usted puede entrar y salir a un fondo de pensiones en cualquier momento sin perder la transición. Ojo, esa es la gran diferencia entre el que está en transición por tiempos cotizados y el que está en transición por edad. El que está por edad se sale del régimen de prima media con prestación definida, se va al régimen de ahorro individual con solidaridad y al hacer ese traslado puede regresar nuevamente al régimen de prima media, pero pierde la transición. El que está en transición por tiempos cotizados puede salirse del régimen de prima media y volver a ingresar y no pierde la transición. Hay que leer la sentencia SU 062 del año 2010, SU 062, para los que les gusta el derecho, como allí se ventila por parte de la Corte Constitucional y se privilegia la transición por tiempos por encima de la que ha cumplido la persona por edad. A doña María Elena, muchas gracias por escribirnos, esperemos que ustedes también sigan haciéndolo, porque aquí en Tablero Jurídico le orientamos y lo conducimos a que usted pueda evidenciar cuándo tiene derecho a que le reconozcan una determinada prestación. Bajo ninguna circunstancia usted se quede de brazos cruzados cuando usted le reclame a una entidad, cualquiera de ellas que integran la Seguridad Social, una determinada prestación. No entendemos cómo. Tanto en Colombia se niegan esas prestaciones, especialmente en lo que tiene que ver con las EPS, que son el pan de cada día, negando el plan obligatorio de salud, porque el mismo Estado ha mal acostumbrado a esas entidades a decirles que solamente cuando presenten un fallo de tutela, solamente en esas circunstancias, solamente en esa situación, pueden con ese fallo de tutela ordenar el recobro ante el ADRES, Administradora de Riesgos de Salud, que reemplazó en su momento, a partir del 1 de agosto del año anterior, reemplazó al FOSIGA, Fondo de Solidaridad y Garantía, que era la entidad que por excelencia tenía pues la función de recaudar todo lo relacionado con aporte a la salud
y hacer su redistribución ante cada una de las entidades promotoras de salud. Hoy, el ADRES, administradora de los recursos de salud, cumple esa función. Por eso, las EPS, ¿qué es lo que hacen usualmente? Niegan parte de esos medicamentos o de esas prestaciones asistenciales que están allí contenidas en el plan de beneficios o plan obligatorio de salud. Y al negarlas, entonces obligan a que la persona vaya a congestionar los estrados judiciales invocando acción de tutela. Y esa sentencia que emite ese juez le permite a la EPS reclamar como si fuese un cheque ante el ADRES. Eso es lo que pasa hoy en día. Por eso nuestros funcionarios poco trabajan en los casos rutinarios y se dedican más a resolver las acciones de tutela, que es un mecanismo expedito para garantizar los derechos fundamentales. Pienso que de todas las herramientas que tenemos, la más importante de todas ellas para hacer efectivos los derechos es esa, la acción de tutela, que muchos gobiernos han querido acabar, incluyendo el actual, porque han querido crear, dizque, la gran corte para que sea ella quien se encargue de conocer absolutamente todo. Y por ese lado, poco a poco, ir restándole, digamos, dientes a la acción de tutela, que es, repito, la entidad que por excelencia se encarga de proteger los derechos constitucionales fundamentales, tal como lo prevé el artículo 86 de la Constitución Política, modificado por el decreto o reglamentado por el decreto 2591 del 91, modificado por el 306 del año 1992 o por el 382 del año 2000. Son los decretos que en Colombia han regulado esto de la acción de tutela, y le pedimos pues a todas las personas que sigan invocando la misma cuando las circunstancias así lo ameriten, y que ojalá nunca se acabe esa figura. Por fortuna, el legislador en el artículo 377 consagró de manera textual, artículo 377 de la Constitución Política, que deberán someterse a referéndum todas las reformas o todos los actos legislativos que impliquen la modificación de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución o cualquiera de los mecanismos de protección de esos mismos derechos. Y cualquiera de esos mecanismos tenemos precisamente la acción de tutela, para que no se nos olvide que no es una figura que esté fácil de acabar por parte de los gobiernos. El tiempo se nos ha acabado, nos dicen por el interno, pero el programa Tablero Jurídico continúa a partir de mañana en punto de las 3 de la tarde. A todos ustedes les agradecemos por haberse comunicado con nosotros. Les deseamos una muy pero muy feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.